amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Estrategia. Ventajas de los peones doblados. Repaso tema 8. Este juego demuestra muy bien los siguientes dos elementos de la estrategia del ajedrez: la lucha por las casillas centrales y la fuerza de los peones doblados, que se presentan en C3 y C4. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, caballo F3, enroque, alfil G5. Estamos en una de las variantes de la defensa ninso-india. El negro continúa con D6, E3, dama E7, alfil E2, E5, dama C2, torre E8, enroque corto, alfil por C3 y B por C3. A las blancas, en esta ocasión no les importa doblar los peones porque cumplen una función útil aquí: control sobre las casillas centrales importantes. La línea que se presenta después de dama por C3 permite el salto caballo E4, alfil por E7, caballo por C3, B por C3 y torre por E7, que resulta una simplificación y un juego igual. Por tal motivo, y también podemos observar que las blancas tendrían aquí sus peones doblados en este final. Por tal motivo, Botvinnik decidió la captura con el peón, sabiendo que C3 y C4 son debilidades, pero él tiene también sus ideas. Continuó con H6, alfil H4 y C5. Este es un método típico de juego contra los peones doblados que están en C3 y C4. Las negras aumentan la presión sobre el centro para obligar a las blancas a cambiar el peón de D4 por uno de los negros en E5 o C5. Después de ese intercambio de uno de esos peones, los peones C de las blancas no solo se duplicarán, sino que también se aislarán. Sin embargo, la jugada esta de las negras, 11 C5, también tiene un inconveniente que compensa bastante los defectos de los peones doblados. Las negras debilitan la casilla D5. Botvinnik continuó con torre F1, alfil G4, alfil por F6. Las blancas llevan a cabo un plan para conquistar la casilla D5. Primero, elimina el principal defensor de esta casilla, el caballo de F6. Dama por F6, dama E4, haciendo un doble ataque al alfil de G4 y al peón de B7. Las blancas virtualmente obligan a las negras a cambiar el alfil, que de otra forma podría proteger la casilla D5. Continuó con alfil por F3, alfil por F3 y caballo C6, presionando sobre el peón de D4 y forzando el siguiente cambio, D por C5. Aunque este cambio, claramente, como veremos en un futuro, es favorable al blanco. Las blancas ahora cambian los peones, pero a cambio obtienen la columna D y la casilla D5. La continuación, D por E5, daba más oportunidades a las negras. Por ejemplo, tanto con torre por E5 como caballo por E5, así como dama por E5. Sin embargo, el avance D5 contradice el plan del blanco, puesto que, además de cerrar la posición que es favorable al caballo, también limita la actividad de su alfil. Por esa razón, Botvinnik decidió el cambio D por C5, D por C5, torre A, D1. Así la torre está mirando a la casilla D5, torre A, D8 y torre D5.
Las blancas han estado luchando por esta misma posición. Se ha apoderado del importante punto central y amenaza con conquistar la columna D por medio de torre de E a D1. Y los peones doblados son de gran ayuda en este asunto, puesto que ponen bajo control las casillas D4 y fundamentalmente B4. B6 fue la jugada de las negras, torre de E a D1, caballo A5, H3, torre por D5. Y ahora, cualquiera de nosotros hubiera preferido el cambio o la captura de la torre en D5 con el peón C por D5. También tiene sentido creando un peón pasado protegido en el centro. Sin embargo, en este caso las blancas deben tener en cuenta la oportunidad de las negras de bloquear el peón de D5 transfiriendo su caballo a D6 por medio de caballo B7 y caballo D6. El movimiento jugado en la partida da a las blancas excelentes oportunidades para una invasión de torres en la séptima fila. Por lo tanto, torre D5 es la jugada correcta que amenaza entrar en séptima con torre D7. Dama E7, evitándolo, alfil G4. Nuevamente la amenaza de torre D7. No era conveniente dama D3. Esto sería un grave error debido a E4 y las blancas pierden material. Por tal motivo, alfil G4 apunta a D7, dama B7 y alfil F5. Las negras ya no tienen forma de evitar la invasión de la torre en séptima fila. Peor hubiera sido, en este momento, dama F5, en vista de G6, dama D3, E4, dama F1, H5 y la fuerza de las blancas son rechazadas. Así que alfil F5 pone la mirada en E4 para un futuro, ubicar allí el alfil. Las negras respondieron con dama B8, torre D7 y torre D8. El negro se defiende de la amenaza alfil H7 jaque, rey F8 y dama D5 con amenaza de mate en F7. Por ese motivo es que propone el cambio de torres, a lo que siguió dama por E5. Un sacrificio, entre comillas, de dama, puesto que la aceptación de la misma produce un mate en D8 debido a que el alfil de F5 controla H7. Peor para el blanco era torre por D8. Digo peor porque le facilitaba menos ventaja. Después de dama por D8, dama por E5, sencillamente caballo por C4. Ahora, después de dama por E5, las negras respondieron con caballo por C4. Como habíamos mencionado, vamos a poner en caso de dama por E5, torre por D8 y las negras recibirán mate en la próxima. Por tal motivo, ellas capturan el peón en C4, a lo que sigue el cambio de dama, dama por B8. Después de la jugada dama D5, las negras sencillamente tienen torre por D7, dama por D7, G6, alfil E4, dama D6 y las piezas de las negras cobran vida nuevamente. En este tipo de posiciones ya la dama y el caballo son bastante peligrosos. Por eso es mejor mantener las torres, que la combinación torre-alfil es más fuerte que la de torre y caballo. Continúa con torre por B8, alfil E4. Muy buena jugada que amenaza alfil E4 atacando el caballo y el peón de F7. La línea que surge después de torre por A7, caballo D6, alfil D7 y caballo E4 atacando el peón de C3 daba contrajuego a las negras. Por eso hay que tener mucho cuidado en las posiciones ganadas. Como dice el refrán, mientras más ganadito, más cuidadito. Por eso Botvinnik
desplaza su alfil a una mejor ubicación con alfil E4, caballo A3, alfil D5, amenazando directamente el peón de F7, puesto que en caso de capturar el peón de A7 sigue entonces caballo B5 con el ataque doble a la torre y al peón de C3, dando nuevamente contrajuego a las negras. Alfil D5, torre F8, E4. Las blancas tienen una ventaja abrumadora. La torre de las negras está paralizada y su caballo impotente en A3. El resto es técnica digno de tenerse en cuenta. A5, C4, B5, intentando crear un peón pasado en el ala dama, pero esto no hará mella en la ventaja del blanco. C por B5, caballo por B5, E5, con la intención de crear un peón pasado en la columna E, como veremos a continuación. A4, F4, caballo D4, rey F2, G5, G3, G por F4, G por F4, caballo E6, rey E3. Centralización, un elemento muy importante en los finales. C4, F5, caballo C5, torre C7, caballo E3, E6. Aquí da cumplimiento a su plan de pasar un peón en esta casilla. Después de F por E6, F por E6, las negras resignaron porque el peón E es imparable y costará material a las negras. Un importante tema que contradice, entre comillas, lo que habíamos estudiado en el vídeo anterior, donde los peones doblados eran una debilidad. En esta partida se demuestra la fuerza de los mismos cuando ellos controlan casillas centrales, la columna D está abierta y el punto D5 es un baluarte, un punto de apoyo para las piezas blancas en este caso. Espero que haya sido de utilidad esta partida y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.